Y en ese momento veo la noticia de que hablaba mucho de la moneda, que era una moneda que había venido con el error, y había escuchado en el noticiero, pero nunca leí. Y bueno, y ahí le digo, Salva, vamos a mirar tu alcancía que hay. Bueno, abrimos la alcancía de Salva, que tiene una lata de leche, que siempre de chicos poníamos moneda, viste que los chicos enseñan a ahorrar, jugando, bueno. Y bueno, le vamos a abrir y sacamos y empezamos a ver del año 95 muchas. Pero en todas esas había una que decía provincia. Entonces le digo, che, Salva, ¿qué hacemos con esta? Porque le digo, viste que en internet están vendiendo, ¿qué quieres comprarte? ¿O querés que hagamos algo con los chicos? Y me dice, papi, si le damos la moneda a un nene, pero un nene él pensando en la inocencia, que viste, cuando paraba en un semáforo, le da una ayuda a alguien. Entonces él lo tomó por ese lado. Le digo, ¿te gustaría? Sí. Bueno, vamos a una movida solidaria. Sí, papi. Bueno, y ahí surgió que yo tenía con mi señora, que nosotros trabajamos mucho en merenderos y comedores, que venimos ayudando hace mucho en la parte más de la pandemia, aumentó nuestro trabajo, obviamente por el tema de los cuidados, tratando de conseguir alcohol, barbijo para los barrios más vulnerables, y los comedores, porque los comedores, al no haber escuela, con la pandemia pasaron a ser un sostén muy importante, igual que los clubes deportivos. Y bueno, entonces empezamos a ver ese tema, y siempre queríamos el tema de los nebulizadores, nos repetía la gente, ¿viste? Y con el tema de la pandemia no se podía prestar los nebulizadores. Entonces decía, ¿qué tema? Pero más allá de que en cada comedor y merendero hoy tenemos, gracias a Dios, un botiquín del IPS, tenemos CAT cerca, que son los primeros auxilios, pero el tema del nebulizador era un problema. Y bueno, consultando con muchos amigos, médicos, asesorándome de los tipos de nebulizadores, yo tenía esa idea. Y me venía rondando la cabeza y decía, no era tan caro, no es algo impagable, que decir. Y bueno, y cuando surgió El Salvador, le dije a mi señora, dice, hacemos la movida esta, vamos a ver qué tal. Y la verdad que cuando subimos el primer video en el negocio de mi señora, a la hora fue una repercusión hermosa, mensaje de la familia, amigos, no amigos, empresarios de la ciudad, gente del Estado felicitándome, poniéndose a disposición, y la verdad que fue hermoso. No, nada más que pues, esa repercusión tan pronto. No, la verdad que te soy sincero, no esperaba tanta repercusión después, como le dije a varios colegas tuyos, después de 2 años de venir con una pandemia que nos golpeó a todos, ver la solidaridad de la gente, la verdad que te emociona. A mí, la verdad que a mi familia nos emociona poder aportar un granito a la sociedad, y que mucha gente de la sociedad, los empresarios, después del golpe que recibieron en esta pandemia, se pongan a disposición. Totalmente. La verdad que es doblemente valorable. ¿Hay un segundo paso? ¿Tenés alguna otra propuesta, justamente aprovechando esta instancia de reunir, no sé, algún tipo de otro producto que puedas entregar? O a lo mejor Salvador tiene otra idea que pueda ser justamente, que se pueda combinar con esta instancia de tus nebulizadores. Y mira, a partir de esto, mucha gente, una colega tuya, Nerea Larumbe, que trabaja en Canal 12, tiene una moneda. Un chico de Jardín América, Marco Sández, también me ofreció otra moneda. Un chico en internet me escribió que tiene otra moneda. Y un chico de San Vicente, mi pueblo natal, tiene 5 monedas y me las dieron. Hacé lo que vos quieras, está bueno seguir. Obviamente que después de esto también tenemos que sentarnos y analizar, porque también entiendo que muchas veces después también empiezan a venir pedidos muy particulares, y la verdad que es muy difícil. La verdad que se te empieza a mezclar, uno quiere ayudar, pero porque cada uno tiene un problema diferente, y lo que estamos buscando es obviamente seguir con esto. Me motivó porque mucha gente me escribe, vamos a ayudarte, gente de afuera, te digo, hasta amigos que están en Europa se enteraron y quieren colaborar, y entonces estamos viendo de hacer algo con el fútbol, porque a Salvador le gusta mucho el fútbol, y bueno, y estamos viendo de ese lado, y obviamente consultar a la gente en las redes, que son los que apoyan, para ver qué les parece también la propuesta.